Bien, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 10, por favor. Vamos a terminar esta sección de las advertencias, ¿ok? Esta sección de las advertencias. 1 Corintios, capítulo 10, ¿ok? Bien, por favor, ¿alguien puede mencionar cuáles son las advertencias? Sí, la primera es, si lo recuerdan bien, es no te apasiones por lo malo. La segunda, no seas idólatra. La tercera, no seas infiel. Y lo enmarca el apóstol Pablo como como que no caigas en los pecados sexuales, ¿ok? Pero ya aclaramos qué onda ahí con la infidelidad. Y la cuarta, ¿cuál es? Exacto, no pongas a Dios a prueba. Nos faltó una, ¿alguien la recuerda? Exacto, no murmures. Ok, vamos a aclarar por qué Pablo advierte esto. ¿Alguien recuerda la relación que tiene esto? O mejor dicho, ¿con qué se relaciona esto? ¿Por qué Pablo advierte sobre estos posibles pecados en los que podemos caer? ¿Alguien lo recuerda? Exacto. Nosotros en Cristo, ¿qué tenemos? Pues tenemos libertad. Pero cuando Pablo nos advierte que nos advierte acerca de estos pecados o acerca de caer en estas tentaciones, ¿a qué se debe? No se debe a la libertad. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que yo caiga en estos pecados? No. Se debe al mal uso de mi libertad. ¿Ok? Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Cuando abusando de mi libertad, ¿cuándo puedo caer en murmurar? Sí, piensen en un contexto más de... ¿Qué es la murmuración? Dijimos. Cuando hablo no solamente de otra persona, cuando hablo mal de otra persona. Lo definimos y dijimos que murmurar de alguien es hablar en perjuicio de alguien que no está en la conversación. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿cuál es el momento en el que yo puedo, en mi libertad en Cristo, yo puedo conversar con quien quiera? ¿Estamos de acuerdo? Y puedo hablar de lo que sea. Pero Pablo dice, si tú abusas de tu libertad en Cristo, te advierto que puedes caer en algunos de estos pecados. Ahora, si abuso de mi libertad en Cristo, ¿cuándo puedo caer en la murmuración o en el chisme? Sí, pero sean más claros. Cuando no está la persona de la que están hablando, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Les ha pasado que están en la calle y el vecino empieza a pelearse con alguien y todos salen a asomarse? Pero no solo eso. Mi vecina tiene una costumbre muy propia de ella. Está así el alboroto y ella sale con una escoba. De la nada está limpiando cuando alguien se está peleando. Ella lo que quiere es enterarse, pero no es ese el problema. El asunto es que después salen más personas y entonces la pregunta es, ¿sabes qué pasó? Y entonces empieza ¿qué? El chisme. Pablo dice que si nosotros abusamos o no comprendemos nuestra libertad en Cristo, nosotros podemos caer en estos pecados. Ahora ya los explicamos profundamente,
vamos a terminar esta sección. Vamos a leer ahí en el versículo 11, por favor. 1 Corintios 10, versículo 11. Dice así: todo eso les sucedió para servir de ejemplo. Es decir, en todos los relatos que leímos que están relacionados a estos pecados, que están en el libro de Números, en la historia de Israel, nos sirven a nosotros ¿de qué? De ejemplo. Y luego dice, y quedó escrito ¿para qué? Advertencia nuestra. Perdón, chiquillos, a los que son de Príncipe de Paz, aquí usamos la NBI, la Nueva Versión Internacional. Si quieren cambiar, si quieren seguir en la versión 60, no pasa nada, es lo mismo. ¿Okay? Bien, dice, todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado que no caiga. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que sea común al género humano, que no sea común al género humano, perdón. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan, ¿qué? Resistir. Entonces, voy a plantear una pregunta como de lógica, como filosófica, de lógica más bien. La pregunta es esta. Lo voy a poner en verde por lo que dice Pablo. Dice así: pero Dios es fiel. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. En el verso 12 dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios, que es fiel y no permitirá que ustedes no sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Entonces, si esto es verdad, voy a poner aquí la palabra verdad. No soy tentado más allá de lo que puedo soportar. ¿Esto es verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? La Biblia lo dice. ¿Estamos de acuerdo? Es verdad. Yo no puedo decir que hay tentaciones que son superiores a mí. Yo tengo que entender que el Señor no permitirá que yo sea expuesto a una tentación que yo no pueda soportar. ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo dice. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si esto es verdad, pregunta lógica, entonces, si esto es verdad, entonces esta pregunta: ¿por qué termino pecando? ¿Por qué termino pecando si la Biblia dice que yo no soy tentado más allá de lo que puedo soportar? ¿Por qué? ¿Será que soy muy débil? ¿Será que el Señor sí dejó que el diablo me tocara más allá de lo que yo podría soportar? ¿Por qué, si esto es verdad, entonces por qué terminamos pecando? Quiero poner un poco de plataforma para esto. Estamos hablando de las advertencias que tienen que ver con el mal uso de mi libertad en Cristo. Si esto es verdad, si es verdad que yo no soy tentado más allá de lo que pueda soportar, entonces, ¿por qué termino pecando? ¿No?
Mike. No, esa es la doctrina, digámoslo así, eso es un elemento de la doctrina del pecado. La Biblia dice que somos tentados de acuerdo a nuestras, ¿qué? Concupiscencias o de acuerdo a nuestras debilidades. Es decir, si alguien tiene debilidad sexualmente, ¿en qué lo va a tentar Satanás? En su sexualidad. Si alguien es débil en su temperamento, que le es difícil controlar su carácter, o su temperamento, mejor dicho, ¿en qué lo va a tentar Satanás? Pues en eso, estamos entendiendo, pero la pregunta es, si yo no soy tentado más allá de lo que pueda soportar, entonces, ¿por qué peco? Considerando que estoy haciendo un mal uso de mi libertad en Cristo. Voy a dar un ejemplo muy sencillo, bien sencillo. Supongamos que me compré el iPhone 18 Pro Max, ya va a salir, ¿no? O ya salió, creo que ya lo presentaron, ¿no? Tengo una super pantalla y hay una cosa que los jóvenes hoy hacemos demasiado, que hacemos el scroll o esta cosa de estar scrolleando, ¿no? Ahora, pregunta, ¿esto es pecado? ¿Es pecado tener un celular iPhone 18 Pro Max o el que tú quieras, el que a ti te guste? ¿Es pecado? ¿Es pecado tener TikTok? ¿Es pecado estar scrolleando? ¿En qué pecado puedo incurrir cuando me paso la vida scrolleando? Yo me acuerdo que Miriam me había dicho que Dios no está peleado con el descanso, sino está peleado con que nos quedamos todos. Ajá. Algo así, el pecado podría ser que en vez de hacer unas actividades como en la Biblia, solo me quedo viendo el celular. Sí, pero la pregunta es, si tener esto no es pecado y si scrollear no es pecado, esa es mi libertad en Cristo, ¿me están entendiendo? Yo soy libre en Cristo. Pablo dice, todo me es lícito hacer, mas no todo me conviene, todo me es lícito hacer, mas no dejaré que nada de esto me domine. Por favor. No, eso es, lo podríamos poner en la otra sección de los pecados, pero la pregunta es esta. ¿Por qué terminé o a qué pecado puedo incurrir cuando esto que tengo por libertad se convirtió en otra cosa? Por ejemplo, TikTok, yo conozco varias personas que se deshicieron de su TikTok porque lo único que les aparecía eran mujercitas y hombres desnudas, ¿no? Y dijeron, ahí muere, ¿ok? Entonces, ¿es pecado tenerlo? No. ¿Es pecado scrollear? No. Pero terminé viendo pornografía. ¿Están entendiendo? Ese es un pecado sexual, ese es un pecado de índole sexual. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Por qué, si yo no soy tentado más de lo que pueda soportar, si tener un iPhone no está mal, si scrollear no está mal, si invertir mi tiempo ahí no está mal, ¿por qué terminé viendo pornografía? Bueno, es que en el versículo 12 dice que si alguien piensa que esté firme, tenga cuidado de no caer. Pues como que se refiere a que de repente hay cierta confianza en mí mismo, en que yo puedo, ¿no? Así, eso no me hace nada, ¿no? Ajá. Y como que ahí, cuando llega la tentación, es cuando ya pecamos porque nos confiamos, ¿no? Pues en nuestra libertad en Cristo, nos confiamos en lo que nosotros podemos ser capaces de hacer y entonces llega el pecado. Exacto. Denle un aplauso a Abimael, por favor. Excelente. Sí, esa es la respuesta. Porque en realidad el Señor no me está exponiendo a tentación. El diablo puede ofrecerme, pero la gran diferencia no está entre lo que hace Dios o lo que hace el diablo. La gran diferencia está enmarcada en lo que yo hago respecto de mi libertad en Cristo. ¿Me entienden? Todo tiene que ver con lo que yo decido. Por eso es importante comprender por qué Pablo habla del mal uso de mi libertad en Cristo. De repente me doy cuenta que no hice la tarea.
De repente me doy cuenta que no cumplí con mis responsabilidades en casa. De repente me di cuenta que no obedecí a mi papá, a mi mamá. De repente me di cuenta que terminé viendo pornografía. De repente me di cuenta que estoy aprendiendo cosas. ¿Han visto los TikToks que hablan de satanistas y del fin del mundo y esas cosas? Y termino alimentando mi cabeza de cosas que no competen a lo que yo debería de tener en mi mente, por lo menos en momentos específicos de mi vida. ¿De quién fue el problema? ¿De Dios? ¿De quién fue el problema? ¿Del diablo? ¿De quién fue el problema? Fue mío. Con esto cerramos este asunto de las advertencias a las que nos llama Pablo de tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de cuánto nosotros nos consideramos libres y la forma en que usamos nuestra libertad. Por eso es interesante lo que está en el versículo 14. Léanlo conmigo, por favor. Versículo 14. Si lo puedes poner, por favor, en la pantalla. Y léanlo conmigo a la cuenta de 3. Solamente el versículo 14. 1, 2, 3. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Y hay algunos consejos muy específicos que Pablo nos da. Y si lo recuerdan bien, hasta ahora, en el libro de Corintios, hay 2 pecados de los que debemos de huir. Hay 2 de ellos, o sea, que ni siquiera te debes de acercar. ¿Cuáles son? Uno es este. Debemos de huir ¿de dónde? De la idolatría. ¿Cuál es el otro pecado? ¿Alguien lo recuerda? De la inmoralidad sexual. La cosa se pone interesante. Una de las advertencias, vamos ahí al versículo 8. Versículo 8. Dice, no cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Fíjense, la idolatría y la inmoralidad sexual están relacionados. Y dijimos que la idolatría, ¿qué es? ¿Alguien recuerda el concepto? ¿Lo vimos? ¿Qué es la idolatría? Poner algo por encima de... Poner mi confianza en otra cosa o persona que no es Dios. Ese es el concepto de idolatría. Y en la inmoralidad hablamos de que la inmoralidad no es otra cosa que infidelidad. Ya les expliqué por qué. ¿Y por qué la infidelidad qué es? ¿Alguien recuerda el concepto de infidelidad? Por ahí lo apuntaron, me parece. Maura, ¿qué es la infidelidad? La infidelidad es, hablando de Dios, pensar que hay algo mejor que Dios. Eso es la infidelidad. Y Pablo nos llama a huir de la idolatría y nos llama a huir de la inmoralidad sexual. La cosa se pone interesante porque cuando Pablo nos llama a huir de la inmoralidad sexual, lean conmigo el versículo 15, por favor, el 16 y el 17, por favor. Versículos 15, 16 y 17. Dice así, versículo 15. Me dirijo a ustedes, me dirijo a personas sensatas. ¿A personas qué? ¿A personas qué? Y luego dice, juzguen ustedes mismos lo que digo. Esta copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Este pan que partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Versículo 17. Hay un solo pan
del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. El mensaje del día de hoy se llama sensatos. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Otra vez, ¿cuál es el mensaje de hoy? Sensatos es el mensaje de hoy, porque Pablo nos está llamando a la sensatez. ¿A qué nos llama Pablo? A la sensatez. ¿Qué es la sensatez? Bueno, la sensatez es como el sentido común. Si algo se te cae, ¿qué haces? Si algo está sucio, lo limpias. Si te regañaron, lloras, ¿no? Si te mandaron a hacer algo, ¿entendemos? Es sentido común. ¿Comprendemos? Eso es ser sensato. Y Pablo llama y dice, les escribo a ustedes, gente sensata. Permítanme decirlo de otra manera. Es como si Pablo dijera, no le estoy hablando a gente que no entiende lo que les digo. Les estoy hablando a gente que puede comprender. En Romanos 1.8, en Corintios 1.8, si no estoy mal, Pablo llama a la gente de Corinto como gente que conoce la fe. Él no lo está diciendo a la ligera, lo está diciendo porque él entiende que estas personas sí les corre la ardilla y que tienen sentido común. Y luego de que Pablo nos llama a la sensatez, dice el versículo 15, me dirijo a personas sensatas, juzguen ustedes mismos lo que digo. Y la cosa se pone loquísima, porque lo que está a punto de hacer Pablo es comparar la Santa Cena con la idolatría. Está loco. ¿Por qué uno pensaría que tiene que ver la idolatría con la Cena del Señor? A simple vista pareciera no tener ninguna línea de conexión, pero tiene toditita la conexión. Ahora, antes de avanzar, ¿comprendemos esto? La idolatría es poner mi confianza en otra persona que no es Dios. Simple, sencillo. ¿Me explico? Allá en Jaltocán crecimos, ustedes no, pero yo sí. Crecimos donde se nos decía que la idolatría era tener una virgencita o tener un crucifijo o ir a la fiesta del pueblo y estas cosas. Pero la idolatría, eso es un concepto simple, porque de profundidad la idolatría es poner mi confianza en algo más que no es Dios. Cuando llega el tiempo de diezmar y yo no he puesto mi confianza en Dios, pareciera que no, pero estoy siendo idólatra. ¿De quién? Del dinero. Por eso Jesús llama al asunto del dinero y dice esta frase, porque nadie puede servir a ¿dos qué? Dos señores. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer con uno? A uno lo va a amar y al otro ¿qué? Lo va a despreciar. La palabra para dinero que usa Jesús es la palabra mamón. Y la palabra mamón es una palabra griega que se traduce como confianza. Por eso podemos entender correctamente este asunto de la idolatría. La idolatría es literalmente poner mi confianza en algo más. Algunos confiamos en nuestro trabajo más que en Dios. Algunos confiamos más en un amigo que en Dios. Algunos confiamos más en cualquier cosa que ustedes quieran. ¿Me explico? Y yo necesito poner a Cristo como el lugar de mi confianza. Cuando yo no lo hago, ¿qué estoy haciendo? Idolatría. ¿Comprendemos? Entonces, después de aquí, ahora sí vamos a avanzar a la siguiente parte. Solamente vamos a ver si podemos alcanzar 2 palabras para el día de hoy. Entonces, el mensaje del día de hoy se llama sensatos. Listo. Leamos otra vez versículo 15, por favor. Me dirijo a personas sensatas y luego nos invita Pablo, juzguen ustedes mismos lo que digo. Pablo nos invita ¿a qué? A juzgar. Ahora, escuchen esto. ¿Cómo dice Jesús que debemos de juzgar? Con justicia. Es decir, con un criterio totalmente objetivo, analítico y con el uso de mi
cabecita. Yo necesito analizar lo que se me va a decir. Y Pablo dice lo siguiente. Esta copa de bendición, esa es la palabra que vamos a explorar el día de hoy. Pablo le llama a la copa de bendición. Sigamos leyendo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. La segunda palabra, tal vez no lleguemos, pero la voy a poner por aquí. Es comunión. Pero primero nos vamos a quedar ahí porque lo que está haciendo Pablo es tomar los elementos de la cena del Señor. Y al tomar los elementos, él lo asocia. Y él dice que la copa que levantó Jesús, y dice que de esta copa, ¿qué hacemos? Damos gracias. ¿Queda claro? Lo que vamos a hacer hoy es tocar la primera parte para poder entender por qué la Santa Cena se relaciona con la idolatría. La próxima semana llegaremos al punto más importante, pero hoy vamos a explorar y vamos a ver los elementos que comprenden a esto. Ahora, presten atención a lo que dice el versículo 16. Dice así: no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. ¿Alguien puede darse una idea y decirme qué significa entrar en comunión con la sangre de Cristo? ¿Alguien tiene alguna idea, lo que se le venga a la mente? ¿No? Sí, estar de acuerdo puede ser, es una buena palabra. Ajá. ¿Qué más? ¿Cómo? Estar unido, sí. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguien más? Tendrá que ver con la salvación que Él proporciona, que es que te pones en acuerdo de que aceptas lo que su sangre, los beneficios de estar cubierto con su sangre. Excelente. Denle un aplauso a Miriam, por favor. Bien. Hay algunas perspectivas que tenemos que entender porque están en nuestra historia. Primero, la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué lo menciono? Pues porque de ahí hay una forma en que se quiere entender esto. ¿Cómo entienden los católicos la Santa Cena? Bueno, la entienden con una cosa que se llama transubstanciación. Espero haberla escrito bien. Transubstanciación. Los católicos creen que cuando nosotros tomamos la Santa Cena, ¿qué pasa? La hostia, esta cosa, la oblea, en mexicano, piensan que cuando tú la comes, dentro de tu cuerpo está literalmente, por eso es transubstanciación, es literalmente algo que se convierte en otra cosa. Entonces los católicos creen que cuando comes la Santa Cena, literalmente dentro de ti se convierte en ¿qué? En la sangre y en el cuerpo de Cristo. Literalmente te estás comiendo a Jesús. Eso es lo que ellos creen. Por eso la importancia de comprender la relación que estoy teniendo con la sangre de Cristo y por qué esta se relaciona con la idolatría. Tiene todo que ver, todo que ver. Ahora, este concepto les va a sonar más conocido. Los luteranos. Los luteranos creen que existe una
consubstanciación. ¿Qué significa esto? Bueno, esta perspectiva luterana es, esto no es, suponiendo que aquí yo tenga el pan y el vino, esto no es el cuerpo de Cristo, no es la sangre de Cristo, pero simbólicamente está aquí. Eso es la línea luterana. De ahí venimos todos. Por eso es importante comprender qué es correcto, qué no. Entonces la consubstanciación es que algo está ahí, pero no está. O sea, es símbolo. Los católicos creen que esto literalmente se convierte en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Los luteranos o la línea luterana creía o cree que hay una consubstanciación. Es decir, que esto no es la sangre de Cristo, no es el cuerpo de Cristo, pero simbólicamente está ahí. Ahora, pregunta. Todos ustedes que son bautizados deberían de saber esto. ¿Cuál es la perspectiva, voy a ponerlo así, evangélica o reformada? ¿Qué es lo que nosotros somos? ¿Qué es lo que nosotros creemos que es la Santa Cena? Denle un aplauso, por favor. Sí. Para nosotros la Santa Cena es una conmemoración. Y aquí viene el asunto de por qué la Santa Cena está relacionado con la idolatría. Voy a lanzar algunas preguntas. Cuando llega el tiempo de Halloween o Día de Muertos, ¿te comes un pan de muerto? ¿Por qué? Cuando llega Día de Muertos, ¿te comes un pan de muerto? Sí. ¿Por qué? Porque no tiene, o sea, Porque está rico, ¿verdad? Sí. Okay. No, porque, pues, tú vives en libertad, ¿no? El pan no tiene nada que ver, es parte de Cristo. Bueno, es el pan. No te pongas lo nervioso. hizo Dios, entonces, pues es parte de Dios, le pertenece a Dios. El pan no lo hizo Dios, lo hizo el panadero. Ajá, sí, lo hizo un panadero, pero, pues, Dios como... Cuando es Día de Muertos o Día de Halloween, ¿te comes un pan de muerto? Sí, ¿Por qué? porque no representa nada ni involucra nada. No es nada, solo es pan. Ok. Vamos mejorando las respuestas. Cuando es Día de Muertos, ¿te comes un pan de muerto, sí o no? Sí, ¿Por qué? porque mi libertad en Cristo me lo permite. Ok, muy bien. Su libertad en Cristo se lo permite. Cuando es Día de Muertos, ¿te comes un pan de muerto? No. ¿Por qué? No sabes, ¿ok? ¿Tú te comes el pan de muerto? Sí. Muy bien. ¿Por qué? Ay, porque sabe rico. No significa para mí el día de hoy. ¿Ok? Denle un aplauso, por favor. Día de Muertos, ¿te echas un pancito de muerto? A veces. ¿Tú crees que está bien o que está mal? Si lo hago como para conmemorar esa... ¿La tradición? Ajá. Ajá, sí. Si no, pues... No está mal. Ok. Bien. ¿Nos repites tu respuesta, por favor? Eres hija de Beto, ¿ah? Sí. Ok. Que si me como un pan de muerto porque pues, sí están bien ricos y porque no significa nada para mí. Repite esa frase, por favor. No significa nada para mí. Ella dice que... ¿Cómo te llamas? Jimena. Jimena. Yo pensé que Betita. Que no significa... Ella dice que se lo come porque no significa nada para ella. ¿Por qué la Santa Cena tiene que ver con la idolatría? Porque nosotros podemos hacer mal uso de nuestra libertad en el momento en el que le damos en nuestra mente la importancia.
escuchen esto, escuchen lo que voy a decir a continuación porque es vital que lo entiendan para comprender por qué la Santa Cena está relacionado o por qué Pablo nos llama a cuestionar sobre la Santa Cena y la idolatría. Lo que hace Jesús al impartir la Santa Cena, ¿qué es lo que hace Jesús? Porque Pablo dice, lo voy a leer otra vez, no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. ¿A qué se refiere? Versículo 16. Esta copa de bendición por la cual ¿qué? Damos gracias. Lo que Pablo hace con la bendición, con la copa de bendición, con la comunión y la otra palabra que vamos a ver la otra semana es la participación. Es que Pablo está estableciendo tres niveles en las que yo me relaciono con Dios y esos tres niveles son los mismos con los que yo me relaciono con la idolatría. Lo repito, Pablo quiere hablarnos de tres niveles con los que nosotros nos relacionamos con Dios en la Santa Cena. Pero la idolatría tiene exactamente los mismos niveles acerca de relacionarnos o no con Dios. El primer nivel tiene que ver con lo que yo considero de Cristo. Lo repito de nuevo, tiene que ver con lo que yo considero de Cristo, pero específicamente de su sangre. Pablo no está hablando de la copa. Lo que estamos observando ahí hermenéuticamente es una metonimia, donde se le da a un sujeto como una comparación en la que se pueda considerar. Es decir, la copa es lo mismo que la sangre. ¿Qué es lo importante? ¿La copa o la sangre? La sangre. Y entonces Pablo, llama a la copa de la bendición. ¿Qué hay dentro de la copa? La sangre. La pregunta es esta: ¿a qué se refiere Pablo? Esta es la pregunta importante. Cuando hago esta pregunta, obviamente me refiero a la copa. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Recuerdan el pasaje? ¿Qué hizo Jesús? Por ejemplo, cuando está en la cena, le dice a los discípulos, parte el pan y se comen porque este es mi cuerpo, ¿no? Sí, pero hablo de la copa del Señor. ¿Qué hizo Jesús? Pero yo quería hacerte esta pregunta para poder entender. Sí. ¿A qué se refería Jesús en ese momento que dijo, porque mi cuerpo va a ser entregado por ustedes, ¿no? Sí. La salvación del pecado, y después les dijo, beban del vino porque esta es mi sangre que será derramada para la libertad. Sí, eso lo vamos a responder más adelante, pero quédate con esa pregunta. ¿Qué hizo Jesús con la copa del Señor? Con la copa. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Bueno, Jesús dio gracias. Por eso Pablo dice esto: esta copa de bendición por la cual damos gracias. Jesús está con sus discípulos, toma la copa, toma el pan y dice el pasaje que él, habiendo dado gracias, ¿qué hizo? Tomó la copa, partió el pan.
Lo que compete a nosotros respecto de la idolatría en comparación con la Santa Cena es que la Santa Cena, escuchen esto, es un acto de gratitud. ¿Es un acto de qué? ¿Un acto de qué? De gratitud. ¿Qué es aquello que nosotros hacemos con la idolatría? No te das cuenta, ni lo dices, pero ¿sabes qué hacemos? Agradecemos por lo que eso nos dio. Por ejemplo, escucha esta frase. Dios, te doy muchas gracias por el trabajo que tengo. ¿Les parece correcta? Escuchen esta. Oh, gracias a mi trabajo, gracias a mi habilidad, gracias a mi jefe que me abrió la puerta, que me subió el sueldo, gracias. ¿Me están entendiendo lo que les digo? Ese es el primer nivel. El primer nivel tiene que ver con lo que, ¿me repites tu nombre? Soy muy malo para los nombres. Jimena. Tiene que ver con lo que Jimena dice. ¿Qué es lo que hay en mi mente respecto de Dios en cuanto a reconocer lo que Él ha hecho en mi vida? Por eso tiene todo que ver. Porque si yo tengo mi confianza puesta en otra cosa que no es Dios, entonces yo estoy dándole las gracias ¿a quién? A esa cosa que no es Dios, a esa persona que no es Dios, y yo no me doy cuenta, pero lo que estoy haciendo es que estoy cometiendo idolatría. Por eso Pablo dice, ¿no entienden? Dice, huyan de la idolatría. ¿No entienden que esta copa de bendición es la que nos pone en comunión con Dios? Porque tú te pones en comunión con aquello que te da y te conectas con aquello que te provee. Y tú decides si en tu mente está, le doy gracias a mi inteligencia, a mi habilidad, a mi trabajo, a mi dinero, o le das gracias a Dios por lo que Él te ha dado. Ahora, eso es solamente la mención de algunas cosas. Pero voy a pedirles que lean conmigo unos cuantos versículos, ¿ok? Alguien que lea 1 Pedro 1:2. ¿Quién lo lee? 1 Pedro 1:2. Eduardo. Jimena, por favor, 1 de Juan 1:7. Mike, por favor, Hechos 20:28. Miriam, 1 de Corintios 6:20. Efesios 2:3, por favor, Jade. Maura, Romanos 5:1. Diana, Romanos 8:1. Víctor, Colosenses 1:20. ¿Cómo te llamas? Betito chiquito. ¿Cómo? ¿Max? ¿Max? Maximiliano. Por favor, Hebreos 9:12, perdón. ¿Y él cómo se llama? Matías, por favor, Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Espero que hayan apuntado porque no me acuerdo de quién les dije. Podríamos resumir esto como esto. Damos gracias por la sangre de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Tomó la copa, dio gracias. ¿Por qué? Por lo que había dentro de ella que simbolizaba su sangre. ¿Qué es lo que hizo Jesús a través de su sangre? Por favor, ¿quién va a leer 1 de Pedro 1, versículo 2? Adelante, Eduardo. Según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. ¿Ser qué? Redimidos por su sangre. Damos gracias porque a través de la sangre de Cristo nosotros somos redimidos. La siguiente cita es, por favor,
Primera de Juan 1:7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tendremos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpiará de todo pecado. ¿Qué hace la sangre de Cristo? La siguiente cita, por favor, es Hechos 20:28. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Nos compró o nos adquirió, está bien. Siguiente cita, 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20 es lo... Fueron comprados por un precio, por tanto glorifiquen por su cuerpo a Dios. Dice, nos compró, por lo tanto, hay que hacer ¿qué? Glorificar. Siguiente cita, por favor, Efesios 2:13. ¿De quién era? 2:13. Ándale, Jade. 2:13. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús antes estaban lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó? Siguiente cita, por favor, Romanos 5:1. Por tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Léelo otra vez. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Hechos justos o tenemos paz con Dios. Siguiente cita, por favor, Romanos 8:1. Esa fue esa, ¿verdad? Ah, 8:1, perdón. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué pasó aquí? Siguiente cita, por favor, Colosenses 1:20. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Wow. La paz con Dios. Eso es muy importante. A mí de muchas cosas me gusta la paz con Dios. Hebreos 9, versículo 12. ¿Qué hizo Jesús ahí? Ajá. Lo voy a poner aquí. Eterna redención. Y finalmente, Gálatas 2, versículo 20, por favor. Exacto. Lo voy a poner de esta forma. Vinculación con Cristo. Fíjense que la sangre de Cristo no es cualquier cosa. La sangre de Cristo literalmente es aquello que nos sacó del infierno. La segunda palabra ya no la vamos a ver, pero la voy a explicar. Un poco la próxima semana la vemos profundamente. La segunda palabra es comunión. Y la palabra comunión, siéntate Quique, la palabra comunión es una palabra que en el griego se traduce como ligar con o comparar con. ¿Qué significa?
significa que nosotros no solamente experimentamos los resultados de la sangre de Cristo, sino que también experimentamos el beneficio de Cristo. En lo que Cristo fue beneficiado, yo también obtuve ese mismo beneficio y lo puedo obtener y lo puedo tener. La próxima semana hablamos más de eso, pero hoy vamos a quedarnos aquí. Ahora, si la sangre de Cristo hace todo esto, un acto de adoración a Dios es simple y sencillamente dar gracias. Hace tiempo les dimos el curso de alabanza y de adoración y fundamentamos qué es la alabanza y qué es la adoración, porque no son lo mismo. ¿Alguien puede decir qué es la alabanza? Dar gracias por lo que Dios ha hecho por mí. Eso es todo. ¿Sabes? Cualquier cosa en la que nosotros pongamos nuestra confianza, sin decirlo, le damos gracias por lo que nos da. Por eso tengo que considerar a quién le doy gracias por lo que tengo y por lo que hago. Cuando Jesucristo está con sus apóstoles y toma la copa y da gracias, Él literalmente está llamándonos a dar gracias por su sangre y por lo que Él ha hecho por nosotros. Y esto es tan solo el primer nivel de la alabanza o de la idolatría. Termino con esa pregunta que es clave para ti. ¿A qué le das gracias en la vida? ¿A qué le das gracias? Yo le doy a Dios gracias, por ejemplo, por mi papá. En su tiempo le di gracias a mi papá, él ya no vive. Pero nosotros necesitamos saber colocar a Dios y nuestras gracias a Dios por encima de cualquier cosa. ¿Cuál es el problema de la idolatría? ¿Por qué le pongo mi confianza a algo más que no es Dios? Porque no conozco a Dios. Yo pongo mi confianza en algo que conozco. Por eso a veces Dios permite que nos quedemos sin trabajo. Porque conocemos nuestro trabajo y sabemos que nuestro trabajo nos provee. Pero se nos ha olvidado que quien provee, ¿quién es? Entonces yo necesito aprender a decir, necesito desaprender a decir gracias por mi trabajo y necesito aprender a decir gracias Dios por mi trabajo. ¿Le doy gracias a mi papá, a mi mamá? Sí, pero yo necesito mantenerme diciendo gracias papá, gracias mamá, pero necesito sobre todo aprender a decir gracias Dios por mi papá y mi mamá. Idolatramos aquello con lo que nos relacionamos. Por eso significa todo. ¿Qué es aquello con lo que tú te relacionas? Porque aquello con lo que te relacionas más será aquello que tú idolatres más. Relacionémonos con Cristo. Y solamente menciono esto de la sangre de Cristo, solo menciono esto de su sangre. El sacerdote, para hacer el perdón de los pecados, tomaba la sangre del macho cabrío, la ponía en una cosa que era para sacudir, entraba al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y salpicaba la sangre sobre el arca del pacto. Y eso significaba que había algo que pagaba por el pecado del pueblo. Bueno, simbólicamente Cristo es ese sacrificio. Y simbólicamente Cristo, la sangre de Cristo, mejor dicho, fue sacudida en el lugar santo para el perdón de nuestros pecados.
¿Hay algo que le quieras agradecer hoy a Dios? Ponte de pie y vamos a dar gracias.